Hoy me he querido vestir de gala, y es que el pasado 10 de septiembre se publicó una de las sentencias más esperadas del año, el asunto que resuelve el litigio que desde el verano de 2020 enfrentaba a las compañías Apple y Epic Games por el sistema de pagos del Apple Store, y que finaliza con una decisión que haría sentirse orgulloso al mismísimo rey Salomón. En una extensísima resolución de 185 páginas, la jueza Ivonne González Rogers analiza de forma pormenorizada el mercado de las transacciones digitales de los juegos de móvil y concluye que, si bien Apple no está ejerciendo un monopolio ni violando la normativa antitrust estadounidense, sí que ejerce políticas anticompetitivas frente a los consumidores y competidores al impedir incluir sistemas alternativos de pago en su Apple Store. Por su parte, también concluye que Epic Games rompió su contrato con la Apple Store al introducir un sistema de pagos alternativos sin la autorización de Apple, por lo que deberá pagar una indemnización millonaria. Tenemos que darle las gracias a la jueza Rogers por su enorme interés en el caso y al ejercicio de los peritos llamados a declarar también, tal como pudimos ver durante las diferentes sesiones del juicio, ya que mediante las preguntas de su señoría y las explicaciones de los peritos y un profundo estudio, se ha conseguido desgranar los modelos de negocio de ambas partes, el mercado común y las diferentes conductas de ambos, lo cual plasma a la perfección durante su extensa sentencia. Todo comienza analizando las partes y sus modelos de negocio, como ya he dicho. De una parte nos encontramos con Epic Games, que es la desarrolladora del famoso videojuego Fortnite, creadora también del motor gráfico utilizado por la gran mayoría de videojuegos de consola, el Unreal Engine, y distribuidora de videojuegos a través de su portal Epic Store. Por todas sus ramas de negocio, Epic es una empresa muy millonaria. Además, la sentencia hace un profundo análisis de la actividad de Epic y cuáles son sus principales fuentes de ingresos de estos últimos años. De verdad que da gusto ver cómo la jueza desgrana el funcionamiento de Fortnite y sus sistemas de pago, las diferentes utilidades del Unreal Engine y los ingresos del último año obtenidos por la Store. Incluso a modo de curiosidad, es tan profundo el análisis que la jueza desgrana que de los 12,5 millones de usuarios concurrenciales que vieron en directo el concierto de Travis Scott en Fortnite, 2 millones eran usuarios de ellos. Por su parte, encontramos también una explicación de la historia de lo que es iOS y el sistema de pagos que existe en la misma. Cómo se fue desarrollando técnicamente y cómo interactúan con las desarrolladoras de apps. En líneas generales, el contrato con Apple, que se conoce como DPAL por sus siglas en inglés, permite a los desarrolladores acceder a diferentes APIs sobre los que se instalan los juegos. Estas APIs están cargadas de derechos de patentes, copyright o marcas, aparte de las mejores técnicas del motor gráfico que ellos ofrecen respecto a sus competidores. A cambio, los desarrolladores deben pagar un canon fijo que ronda los $100 y un porcentaje de los ingresos obtenidos por pagos internos de los usuarios de la aplicación que, como más tarde se descubrió, ascienden al 30%. Estos pagos se gestionan a través de la In-App Payment Process System. Pues bien, Epic firmó en el año 2010 con Apple uno de estas DPL, con total conocimiento de los diferentes requisitos y obligaciones que debía incluir. Incluida la controvertida comisión del 30%. Y respecto también y aplicó los mismos con total respeto de estas circunstancias en sus títulos anteriores a Fortnite. Sin embargo, el tribunal descubrió que en el año 2015 varios directivos de Epic habían comenzado a contactar con Apple para proponer alternativas de pagos en iOS que evitasen esta comisión del 30%. A su vez, también el tribunal ha descubierto el llamado Proyecto Liberty del año 2019, con el que Epic pretendía realizar una acción coreografiada para, entre otros, evadir los sistemas de pago de Apple y Google para su Google Store. Ante tales circunstancias, encontramos aquí en la página 22 de la sentencia, llegamos al momento álgido de esta guerra, cuando, a modo de día D, Epic decidió en agosto de 2020 instalar dentro de las iteraciones técnicas de modificación del software de iOS un hotfix, mediante el cual se integraba código que creaba dentro de la app de Fortnite en iOS un mecanismo alternativo de pago más barato, al erradicarse las comisiones de Apple. Doy las gracias a mi buen amigo Carlos Muñoz Ferrandis, que en el blog Lucentinus en octubre de 2020 hizo un bastante profundo y detallado análisis técnico, como aquí podéis ver, del asunto.
Así las cosas, la respuesta de Apple no se hizo esperar. Retiró de iOS todos los juegos de Epic, así como todos aquellos juegos de terceros que empleaban el motor gráfico Unreal Engine, lo cual fue una barbaridad porque, como digo, existen multitud de juegos que emplean este motor gráfico para desarrollar su propio videojuego. Por todo ello, Epic demandó finalmente a Apple por violación de las leyes antimonopolísticas y de competencia desleal. Según Epic, Apple ejerce el monopolio sobre su sistema único para distribuir aplicaciones en la Apple Store, así como ejerce un monopolio sobre su sistema de pagos, único e imbordeable. Apple contraatacó mediante la interposición de una demanda reconvencional frente al mismo tribunal, por el que solicitaba, por parte de Epic, una indemnización muy millonaria por haber incumplido el contrato de desarrollador, el DPLA, como he comentado antes, y haber obtenido así, de forma irregular, una serie de ingresos a través de un sistema de pago propio desde agosto de 2020 hasta el momento actual de la sentencia, en septiembre de 2021. Antes de las sesiones del juicio se plantearon las llamadas Temporary Restraining Orders, por las que Epic consiguió que los títulos de Unreal Engine volvieran a estar disponibles en la Apple Store para el beneficio de muchos desarrolladores terceros. Si bien Fortnite quedaba excluida de esta restauración, incluso a día de hoy Fortnite sigue sin estar disponible en la Apple Store. En segundo lugar, Epic también pretendió la aplicación de una serie de medidas cautelares, aunque fue incapaz de demostrar la existencia de un daño irreparable, por lo que las mismas fueron desestimadas. De vuelta a la sentencia, aquí en la página 45, la primera discusión resuelta por el tribunal gira en torno a la definición del mercado relevante. Epic estructura toda su demanda en torno al hecho de que Apple ejerce un monopolio sobre el que no tiene competencia dentro de la Apple Store. Sin embargo, por su parte, Apple aduce que el mercado relevante es todo el mercado digital de videojuegos en el que se compite con la propia Epic, con su Epic Store, su sistema de distribución de videojuegos. Hay que explicar que esta necesidad de acotar el sector del mercado específico es el primer requisito para poder analizar cualquier acto de competencia leal en Estados Unidos, conforme a la doctrina emanada de, entre otras, el caso Qualcomm. Sin embargo, a la luz de las pruebas practicadas, conforme se va explicando en este apartado segundo, y tras una extensísima explicación de los diferentes mercados del videojuego y el mercado de otras apps, en las que los ingresos son infinitamente mayores en los primeros, en los videojuegos, con respecto al resto de apps, también analiza la sentencia las diferencias entre el mercado de juegos móviles frente al mercado de juegos en tablets o consolas, como son Xbox, PC, Cloud Computing incluso. Visto lo visto, el tribunal estima que la inmensa mayoría de los ingresos de la Apple Store son generados por juegos de móvil y no por las aplicaciones en general. Incluso especifica que se trata del 70% de los ingresos obtenidos por la Apple Store, que son dados por las propias compras in-game dentro de los juegos. Muchos juegos son free to play, pero incluyen dentro de sí mismo, como es el caso de Fortnite, pues una serie de avatares o skins o armas que puedes comprar, y ahí es donde está realmente el negocio. Y eso genera el 70% de los ingresos de la Apple Store. Por lo tanto, tras este extenso análisis, la jueza Yvonne llega a la conclusión de que estamos ante un mercado digital de transacciones de videojuegos móviles. Por lo tanto, ni se trata del mercado del gaming en general, como Apple quería, ni el mercado interno de iOS, como pretendía Epic, ya que, dadas las particularidades de los juegos móviles, estos no son intercambiables con otros mercados de gaming, en el sentido de que los juegos móviles tienden a ser casuales y no tienen una versión equivalente en consola o PC. Existen excepciones, como es el caso de Fortnite, pero normalmente juegos como el Candy Crush no tienen su equivalente en consolas o en PC. Y a esta conclusión llega el tribunal tras haber superado el conocido como New Call Test. Los 4 puntos más importantes de este test son: estar ante un mercado totalmente derivado y dependiente de un mercado principal, que el monopolio o que los actos desleales se generen en este segundo mercado, que la cuota de mercado derive de la relación con los consumidores y que la competencia en el sector originario no sea suficiente para aplicar prácticas disciplinarias anticompetitivas. En este caso, este último requisito fue el que no pudo acreditar Epic Games, por lo que, como ahora analizaremos, no estamos ante ningún tipo de monopolio. Dentro del mercado concreto de transacciones de juegos móviles digitales, y teniendo en cuenta varios estudios de la consultoría Newzoo,
se estimaba que Apple poseía en el año 2020 el 57,6% de cuota de mercado en esta industria, que está por debajo del 65% de cuota de mercado, que es el porcentaje que maneja la normativa y doctrina jurisprudencial estadounidense para empezar a pensar que estamos ante un monopolio, aunque siempre hay excepciones a esta regla. Así las cosas, si únicamente comparamos este mercado con el mercado de consolas, se puede estimar que Apple posee una posición de poder en el sector, pero en ningún caso genera un monopolio, en tanto que existen competidores que van entrando van entrando nuevos al mercado, o otros competidores que ya están asentados al mercado, como son la propia Epic, Nintendo o Microsoft. Por lo tanto, el tribunal estima que no se está violando ninguna normativa antimonopolística, pues a pesar de los extraordinarios márgenes de beneficio que Apple obtiene por las ventas en iOS, estos factores per se no son anticompetitivos, en el sentido de que el éxito comercial no es ilegal, así como que el hecho de incluir comisiones del 30% no tiene un impacto directo sobre su competencia, ya que el monopolio se da cuando una empresa tiene el poder de controlar precios y excluir a la competencia, tal como establecen doctrinas como Qualcomm o la propia Sherman Act, que es que se basa toda la ley competencial estadounidense. Algo que en este caso no sucede, por la evidencia, como ya he dicho, de que hay nuevos sectores entrando en el mercado, como es el caso de Microsoft y Nvidia. Así que el primer round se lo lleva Apple. El segundo asalto, por su parte, que comienza aquí en la página 95 de la sentencia, comienza con el planteamiento de Epic acerca de que debido a las restricciones en el sistema de distribución de juegos de iOS y su sistema de pagos, Apple está llevando a cabo actos de competencia desleal. A este respecto, encontramos aquí que el sistema de distribución en el que Epic indica que otros mercados como el PC Gaming, en los que Microsoft, que suele ser normalmente a través de sus Windows los que manejan el cotarro en este aspecto, permite la consistencia de varias plataformas de distribución de videojuegos, como son Steam, que es la más grande, pero de propiedad de Valve, la propia Epic Store o incluso Ubisoft, y dada esta competencia que ha provocado, esta gran competencia permite la disminución de las comisiones en estas plataformas de distribución, beneficiando así de mejores precios a los usuarios de videojuegos. En suma, todo lo que dice Epic es que dado que hay varios competidores, al final uno no puede instalar unas comisiones mucho más elevadas que el resto, porque al final va a hacer que se vayan a la competencia. Entonces, esta posibilidad de que existan varios actores de forma conjunta actuando permite y llega al consumidor con una disminución de sus precios y con una mayor oferta de los mismos. En este caso, Epic alega que la imposibilidad de incluir otras plataformas, como he dicho, dificulta o impide la disminución de los precios de la comisión. Por todo ello, el tribunal estima que las restricciones de Apple en la distribución de juegos de iOS ha provocado el aumento de precio para los desarrolladores. Y dado el elevado margen de beneficio obtenido por Apple, puede existir actos de competencia desleal en este respecto. Sin embargo, la posibilidad de acudir a otros mercados que incluyen sistemas alternativos de distribución, concluye el tribunal que Apple no actúa de forma desleal a este respecto, por lo que su sistema de distribución no contraviene lo dispuesto en la sección primera de la Sherman Act. Y bueno, tras este largo viaje llegamos al punto más importante y álgido de la sentencia, que comienza aquí en la página 114. Aquí. Y es la joya de la corona del procedimiento judicial, como he dicho, ya que la resolución respecto a este ámbito en específico va a abarcar el futuro a corto y medio plazo del sistema de pagos de los teléfonos inteligentes. Conforme ya hemos expuesto largo y tendidamente durante este vídeo, según Epic, la imposibilidad de incluir sistemas alternativos de pago en Apple Store genera en Apple una situación de competencia desleal, al no permitirse la reducción de sus comisiones del 30%, y en consecuencia no permite bajar el precio de los juegos a sus usuarios. Por su parte, Epic esgrime que lo que son las virtudes de sus sistemas de pago, como son la capacidad de mantener suscripciones familiares, de cómo actúa a través de intermediarios como Visa y por qué, impulsado por su propio modelo de negocio, en sentido de motivos de seguridad, obtención de comisiones, no es posible instalar sistemas alternativos de pago. A su vez, justifica que la comisión del 30% como tarifa por el uso de su propiedad intelectual industrial
cuando un desarrollador firma un acuerdo con ellos, justifica este 30%. No obstante, aquí el tribunal, a partir de la página 118, no se cree estos motivos y encuentra que la exclusión de sistemas de pago dentro de las aplicaciones de Apple Store restringe la competencia y daña a los consumidores, pero lo encamina a que esto se debe a la falta de transparencia e información hacia los usuarios, al esconder la posibilidad de encontrar otras ofertas más baratas. Básicamente, al aplicar estas políticas, Apple está eliminando potenciales comisiones o ingresos que pueden obtener supracompetidores. Lo que establece aquí el tribunal es que al emplear provisiones anti-steering, los consumidores no pueden conocer ofertas alternativas en otras páginas web que incluyan precios menores, por lo que existe una falta de transparencia que afecta de forma directa al consumidor. Por poner un ejemplo, los usuarios desconocen que, si se suscriben a su periódico digital favorito a través de iOS, parte de su dinero va a acabar en manos de Apple, el famoso 30%. Por lo tanto, los consumidores no están tomando las decisiones de forma informada, como requieren las leyes antitrust. Por lo tanto, si bien ciertos usuarios desean recibir los beneficios del sistema de Apple, no se permite la existencia de una alternativa. Apple crea un sistema innovador, pero no divulgó las normas de este sistema al usuario medio y ha empleado este desconocimiento para mejorar su posición, por lo que su sistema incurre en una prohibición estipulada en la normativa californiana tras no haber superado el famoso test de tethering. Por todo ello, nos encontramos en la página 168 con la condena del tribunal, en el que se indica que se establece una obligación para Apple de no prohibir a los desarrolladores adscritos a iOS el poder incluir un sistema alternativo de pago dentro de su aplicación, ni prohibir que estos desarrolladores informen a sus usuarios sobre las diferentes alternativas de pago y las comisiones que éstas incluyen. Es curioso que Apple consiguió conocer antes que nadie el contenido de la sentencia, ya que el pasado 27 de agosto, como indica esta noticia de ZDNet, Epic publicó su intención de instaurar de forma escalada sistemas alternativos de pago dentro de sus aplicaciones descargables dentro del Apple Store. Por lo tanto, el segundo asalto aquí lo ha ganado, no sin sudor, sangre ni lágrimas, Epic Games. Sin embargo, el tercer y definitivo asalto se lo acabó llevando Apple, con relación a la acción reconvencional que había planteado ante el mismo tribunal. En esta acción reconvencional, lo que Apple solicitaba era el pago de una indemnización de daños y perjuicios relativa a la infracción contractual de la DPL por parte de Epic, dada su repentina negativa a emplear el sistema de pagos de Apple y haber instalado un hotfix para escapar del sistema de la compañía de la manzana. Como resultado, el tribunal estimó, tras analizar las diferentes cláusulas que incluyen este acuerdo con los desarrolladores, el tribunal estimó que existía un incumplimiento contractual por parte de Epic en los términos que esgrimía la propia Apple, que ha resultado en un enriquecimiento injusto por parte de Apple. Por todo ello, si acudimos a la página 180, vemos que Epic ha sido condenada, por un lado, al pago del 30%, que parece hasta broma que todo sea alrededor del 30% de los más de 12 millones de dólares que recaudó a través de Fortnite y su sistema de pago Epic Direct Payment entre los meses de agosto y octubre de 2020, más el 30% de los ingresos obtenidos desde noviembre de 2020 hasta la actualidad. Que estos datos no han trascendido para el tribunal. A su vez, como punto segundo, debe declarar que el baneo que Apple le dio a Epic en su Apple Store, o lo que es lo mismo, la terminación de la DPLL, fue legítimo. O dicho de otro modo, ahora Epic tiene que agachar la cabeza y declarar que Apple tenía en parte razón. Esta resolución, tanto por ser pionera en el sector como por su profundo y respetuoso análisis de las circunstancias del mercado de transacciones de videojuegos de móvil, sienta un precedente de actuación leal que de seguro se extenderá a otras compañías competidores como por ejemplo Google, que casualmente también posee comisiones del 30% para las transacciones de Google Play. A su vez, si bien esta resolución solo tiene efectos sobre los Estados Unidos, dada la internacionalización de estas plataformas, vamos a notar sus efectos en la Unión Europea casi de seguro. Por último,
Aunque Epic haya salido escaldado de este procedimiento judicial, debemos darle las gracias por haber plantado batalla a Apple, ya que de otra forma, estas comisiones del 30% podrían haberse consolidado ad perpetuum.